Hola Libeleza, bienvenidos a Mankel's Books, yo soy Mankel. El día de hoy vamos a ver mis lecturas de verano. ¡Comenzamos! El primer libro que leí fue 1984 de George Orwell. Este es uno de los grandes clásicos de la literatura universal. Es una distopía y vemos aquí un gobierno totalitario que está liderado por el Gran Hermano. Y es una sociedad en la que todo el tiempo te están observando, todo el tiempo te están escuchando. En tu casa hay cámaras, alrededor de toda la ciudad podemos encontrar estos aparatos que te están vigilando en todo momento, que no te salgas de lo establecido, no puedes pensar de una forma diferente y siempre tienes que ajustarse a lo que se espera de ti. Tus mismos hijos te están vigilando y te pueden acusar de que no estás pensando como deberías, de que no estás actuando como es indicado, y es algo bastante terrible porque no tienes una libertad. Te están diciendo, tienes que ser como un perico que repite todo lo que ya está establecido, y si te sales de esas reglas, pues te va a ir muy mal, vas a ser eliminado, y es algo que está continuamente manipulado, que es la historia. Entonces tenemos a Winston, que trabaja en uno de estos institutos, estos órganos reguladores, que es el encargado de modificar la historia para que se adapte a la conveniencia del poder. Entonces, si ven que hay una guerra contra uno de los países y después cambian de bando y están contra el que estaban al principio, entonces se va a modificar la historia para que siempre se piense que estaban en contra del otro país. Winston está como un poco harto, pero tiene miedo de hablar. Está convencido de que hay un grupo de personas que está luchando por liberarse de este yugo y él quiere formar parte de él, pero pues resulta que no es tan fácil comunicarse y él no sabe cómo va a llegar. Entonces, conociendo a otras personas, va a ver como que sí hay esperanza, pero veremos que al final, cuando se hacen las revoluciones, es lo que te enseña, en realidad lo que quieren llegar es al poder otra vez. O sea, que una vez que tienes, o sea, el objetivo final es llegar al poder. Una vez que tengan el poder, van a intentar manipular todo para que ese poder no se vaya a otro lugar, sino que los mismos se queden allí. Ya lo alcanzaste, pues ¿cómo lo vas a dejar ir? Es lo que concluye este libro y es algo que me parece terrible. Es un libro que todo mundo debería de leer. Yo creo que nos ayuda a analizar nuestro contexto y no dejarnos manipular por los gobiernos actuales. El segundo libro que leí fue La ladrona de libros de Marcos Zusak. Este libro me encantó, me hizo llorar muchísimo. Está narrada por la muerte y ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Nos habla de una pequeña que es llevada a una casa de acogida y esta familia la va a cuidar como su hija. Tenemos personajes muy entrañables como Hans, que es quien fungirá como su padre, que siempre le está apoyando y haciéndola que salga adelante. Le enseña a leer, le da apoyo todas las noches porque ella tiene muchos traumas. De hecho, su hermano muere del frío y cuando lo van a enterrar encuentra un libro que es el libro que utilizan para entrenarse para enterrar a los muertos. Así es como ella roba su primer libro y veremos cada una de las partes. Trata acerca de uno de estos libros que está robando. Es una historia que nos muestra lo cotidiano en medio del conflicto. Entonces también estamos viendo la otra cara de la moneda, es decir, lo que vivieron los alemanes y toda la pobreza debido a que todos los recursos eran destinados para la guerra, o también que eran obligados a ser partes del ejército, todas las consecuencias que habían por no estar de acuerdo con el partido, y también la manipulación que recibían los niños para que fueran parte de este régimen. Entonces creo que nos enseña mucho de eso y es una historia realmente triste. Se los recomiendo mucho porque está narrada de una forma amena y te va llevando a través de la tragedia. Sabes que va a terminar mal, sin embargo te lo va dosificando de una manera que puedes terminar de leerlo. Me encantó este libro. El tercer libro que leí fue El portal de los obeliscos. Esta es la segunda parte de la trilogía La Tierra Fragmentada,
Este es un libro bastante difícil de leer porque tiene cosas muy profundas. La autora es psicóloga, entonces creo que se mete mucho, tiene muchas capas, entonces con una primera lectura yo creo que no alcancé a explorar todo lo que nos quiere decir. En el futuro estaré volviéndolo a repasar para poder comprender todo eso. En la primera parte vimos a Esun que después de llegar un día a casa y ver a su hijo destrozado y a su hija menor desaparecida, entonces empieza un camino para encontrar a su hija, ¿no? Y ya después de haber dejado el cuerpo de su hijo, entonces decide que lo único que le queda es su hija y tiene que saber qué pasó con ella. Entonces en el primer libro vemos su camino, mientras que en este ya nos encontramos con su hija y vemos lo que ha estado haciendo durante ese tiempo y también cuáles son sus cualidades, cuáles son los poderes que ella puede desarrollar. Y pues vamos a tener como estas dos personajes en este libro principalmente. También vamos a ver un poco del esposo de Esun, muy ligero, y vamos a ver cómo era la educación en estos centros donde a las personas que eran dotadas, cómo las entrenaban. También Esun va a llegar a una nueva comunidad. Vamos a ver cómo se va adaptando y a quién más se va a encontrar en este lugar. Bien leí Scott Pilgrim. Estos libros me encantaron, son novelas gráficas. Nos habla acerca de un muchacho que está en una banda de rock, tiene una novia que está en el bachillerato, aunque él tiene 23 años, no trabaja, se roba la ropa de su compañero de casa, yo creo que ni paga renta, también se roba a veces su comida, entonces es curioso que parece que este personaje está basado en el autor, Brian Lee O'Malley, porque ya al final nos cuenta que muchas de estas cosas él las vivió, pero lo describe como si fuera alguien súper cool, como alguien admirable, como que tiene la vida más maravillosa que se puede desear. Entonces, este hecho de que esté saliendo con una adolescente, a sus amigos les traen bastante conflicto, como diciendo, ya deja a esa niña y ponte a buscar una novia de verdad. Y él así como que, no, estoy cómodo, estoy a gusto, ¿no? Porque es alguien que tiene el corazón roto. Pero un día llega a la biblioteca porque ella es súper estudiosa, era muy dedicada, no le gustaban siquiera los niños, pero después de conocer a Scott, que es súper cool, pues ya se enamora de él, ¿no? Entonces se encuentra con Ramona Flowers, que es alguien también genial. Es algo misteriosa, nadie sabe mucho de ella, no saben dónde nació o solo que viene de Nueva York y no saben qué edad tiene, pero es repartidora de Amazon, entonces le fascina a Scott y se queda es un amor a primera vista, y vemos cómo va a ir enfrentando a sus exnovios para poder salir con ella. Esta Nice se va a ir transformando porque estaba como que tuvo un gran contraste entre su vida anterior, que era solo los libros, solo la escuela, y conocer a Scott y todo ese otro mundo, ¿no? Con música, así como una banda y demás, ¿no? Y los amigos, no sé. Entonces ya aquí vemos a una Nimes en el segundo volumen, ya transformada, ya más pensando, obsesionada por recuperar a Scott y luchar con Ramona Flowers. Y pues vamos a ver también un poquito del pasado de Scott, y porque él pues también tiene su pasado, ¿no? Porque al principio vemos solo que pues esta Ramona Flowers tiene 7 exnovios, pero ¿por qué? No, pues también resulta que Scott tiene su pasado, y vamos a ver qué es lo que va, cómo fue que evolucionó y cómo fue que le rompieron el corazón. Y también veremos, está basado en videojuegos, entonces estas peleas, y resulta que Scott sabe pelear muy bien y no sabe muy por qué, y pasan cosas que hacen muchas referencias a los videojuegos. También leí El héroe de las eras de Brandon Sanderson. Esta es la tercera parte de Nacidos de la Bruma. Este libro me encantó.
Yo pensé que no me iba a sorprender y sí, me sorprendió un montón. Wes Anderson es genial. Cada uno de los 3 volúmenes de esta trilogía me hizo volar la cabeza, me hizo no saber qué esperar. Entonces tenemos un final que concluye la trilogía totalmente, no te deja ningún cabo suelto. Y eso es algo que me encanta de este autor, que te da... o sea, te deja la historia para seguir en otros libros, pero quedas conforme con el final, no te lo deja ahí al viento y que tú te lo imagines, no, te da un final para que lo disfrutes. Y me gustó mucho este libro porque se mete con cosas súper metafísicas y hay una parte donde no sabes qué está pasando porque hay unos dioses acá extraños y está bien genial. También me gustó que no pudiera sospechar o no lo pudiera prever el final. Vemos a Ellen pues más poderoso, vemos a cada uno de los personajes ya más allá y creo que esta trilogía va a ser mi favorita a comparación. Bueno, estoy leyendo la segunda era y yo creo que esta está así. Bueno, a mí me gustó mucho más porque se enfrentan a poderes más allá, más fuertes según yo. Así lo considero, al menos hasta lo que llevo ahorita leído. Entonces es una trilogía que les recomiendo muchísimo leer. Van a tener una lectura genial, lo van a disfrutar. También estuve leyendo libros infantiles como este de Murmullo bajo la cama de Jaime Alfonso Sandoval. Va a estar en la Feria del Libro de Morelia, entonces voy a ver si me lo pudiera autografiar, que este no está autografiado. Aquí tenemos a un niño que tiene miedo del monstruo que está debajo de su cama. Entonces le dice a sus padres, pero ellos ni le hacen caso y él sigue pues temiendo, ¿no? Entonces un compañero le dijo que pues revisara, ¿no? A ver qué pasaba cuando estaba debajo de la cama y vio que hay un agujero. Entonces vamos a ver qué pasa. Me gusta porque te fomenta la empatía y vemos también que no estás solo, que hay más allá, más cosas que lo que está nada más en tu cabeza y que hay otras personas que están pasando por lo mismo que tú. El siguiente es el de Ana de las Tejas Verdes de Lucy Maud Montgomery. Este libro me encantó, me hubiera gustado conocerlo así como cuando era niña, así como El Principito, a ese nivel me gusta. Y tenemos a una niña que es huérfana, llega a vivir con una pareja de hermanos de la tercera edad y pues en principio ellos querían a un niño porque el señor ya está grande y necesita que le ayuden en el campo y pues dicen pues que mejor que un niño. Entonces solamente por eso lo adoptan y para darle un hogar. Y pues resulta que por algunas azares del destino llega Anne en lugar de este chico, pero pues ella está toda ilusionada de que por fin va a tener un hogar. Y resulta que pues no, que había un error y la hermana le hace ver que no se acostumbre, pero ya ella lucirá porque es encantadora, o sea, es súper platicadora, nunca puede guardar silencio. Entonces ¿cómo se llama? Matthew es súper tímido, entonces como que ese contraste hace que se lleven muy bien y vamos a estar viendo cómo las diferencias entre su vida anterior, que fue bastante dura, y que de todos modos ella tenga esperanza de seguir, de ser mejor persona, de irse superando. Eso es algo que me encantó y que es admirable. En principio uno diría que es muy fantasioso, sin embargo vemos en su autografía que es algo que ella pasó, entonces que ella siempre estuvo luchando, que estuvo viviendo de la escritura, que también era alguien que se tuvo que esforzar para poder salir adelante. Entonces creo que esta Anne es muy auténtica, precisamente por este trasfondo de la autora. Y tenemos también a sus amigos, a Diana, que es bastante comprensiva, es una amistad bien pura, y a Gilbert, que tienen una competencia continua en clase y creo que eso les ayuda a crecer mucho a los dos. Y es algo que me divierte mucho y que siguen en otras historias estos personajes, porque esta es una parte de una saga.
Son 8 libros, o bueno, son 8 libros más uno, que fue publicado en el 2018. Pero sí es una lectura súper recomendable, así que no se lo pueden perder. También tenemos Por el color del trigo de Toño Malpica. Este libro me encantó también porque tenemos un tributo a Antoine de Saint-Exupéry, que es el autor del Principito, y nos va contando de dónde fue inspirándose para escribir esta historia Antoine, porque era una vocecilla que estaba constantemente en su vida diciéndole: necesitas algo más, tu vida está vacía, necesitas un amigo para poder ser feliz completamente. Entonces es algo que me gusta, que no es como que fue de un día para otro que lo creó, sino que fue algo que estuvo a lo largo de su vida, y que no importaba que tuviera mucho éxito y muchos logros, si no tenía esto que le estaba diciendo el Principito, ¿no? Creo que es un tributo muy bonito, de hecho recibió un premio y se los recomiendo mucho. También leí Aleación de Ley de Brandon Sanderson. Este es el primero de la segunda era de Nacidos de la Bruma. Aquí tenemos nuevos personajes, ya es 300 años después de lo que ocurrió en la primera era, y está Watsilium Watts, que es de la nobleza, pero que como no le gustaba ese ambiente, se fue a un lugar que se llama Los Áridos, que es una especie de viejo oeste, y allí va a ir a combatir el crimen, va a ir tras recompensas, y es como un vigilante, ¿no? Allí. Y también tiene un compañero que se llama Wayne. Es como una especie de, bueno, Sherlock Holmes y Watson o alguna cosa así. No son como compañeros de que se van allí ayudando. Y este Wayne también tiene 2 poderes que le permiten sanarse rápidamente. Y también tiene un don para poderse disfrazar, para poderse cambiar los tonos de voz, que es algo que también vimos en la primera era, que le daba mucha importancia a saberse disfrazar y pasarse por alguien más. Aquí también vemos que eso es importante. Y tenemos también a Marisa. Ella está estudiando Derecho y siempre sabe muchos datos. De hecho es admiradora de Watts porque es una leyenda, ¿no? Porque ha capturado a muchos criminales muy famosos y muy buscados. Me encanta porque siempre anda con sus datos estadísticos sacándolos de embrollos. Entonces es alguien muy lista y me gusta mucho ese personaje. Aquí tenemos a un hombre que, bueno, que se tienen que enfrentar porque es así súper especial, o sea, es prácticamente inmortal porque tiene también 2 poderes que lo hacen que se sane continuamente y sin gastar sus energías. Wayne se puede sanar, pero tiene que estar varios días enfermo para guardar esa salud en uno de sus metales ferroquímicos y poder después usarla. Sin embargo, este otro personaje, como puede manejar un metal mediante la alomancia que le permite estarse curando cuantas veces quiera, entonces en una lo puede curar cuantas veces quiera y el otro lo puede almacenar, entonces prácticamente es inmortal. No importa qué daño tan fuerte se haga, por ejemplo romperle la cabeza, dispararle directamente, no va a morir. Entonces se tienen que enfrentar a este personaje porque están robando trenes así llenos de mercancía de una forma que no se lo pueden explicar, porque son muy grandes. Es por eso que regresa Watts a la ciudad, y además porque es el único que queda de su familia y se tiene que encargar de todas las empresas. Y lo hace principalmente porque si él ya no está al cargo, pues pierde mucha gente su trabajo. Su familia dejó muchas deudas, entonces tiene que pagar esas deudas. Y para hacerlo va a tener que comprometerse. Y con ese compromiso, pues los dos van a sacar ventaja. Uno quiere el apellido y el otro quiere el dinero. Entonces vamos a ver todos estos casos bastante calculados y está genial. También tenemos, bueno, lo que más me gustó de este libro fue la ambientación y bueno, también los personajes, la verdad. Y tenemos este de Virginia Woolf, que es una de las escritoras que me encanta. Me gustó mucho esto. Bueno, a mí me encantan las biografías porque aprendes un montón de los personajes, de los autores y de dónde se inspiran para escribir, ¿no? Entonces, si se fijan, tengo un montón de post-its rosas. Esto indica su obra. De hecho, es una de las autoras que
se tiene más documentada toda su obra literaria. Y tenía diarios, también escribía muchas cartas, tenemos muchas novelas. Entonces, a pesar de que tenía bastantes problemas para, bueno, muchas inseguridades y muchos problemas diagnosticados de su mente, que tenía que estar largos periodos hospitalizada, ella seguía escribiendo mucho, ¿no? Conocimos más a Virginia de niña, su relación con su familia, los abusos que tuvo y también su hermana. Entonces como que te empiezas a dar cuenta más acerca de este personaje y cómo eso ha contribuido tanto al feminismo que vemos en su obra. Entonces les recomiendo también mucho esta biografía. También estuve leyendo 5 semanas en globo de Julio Verne. Este libro, no sé, en este libro tenemos a 3 ingleses, que es un doctor, el doctor Ferguson, su fiel ayudante, como otros libros de Julio Verne, que tenemos a este tipo de personajes. Y también invita a un amigo que es cazador. Entonces él diseña un globo aerostático que le permitirá cruzar África por los aires, ¿no? Porque por la tierra es súper peligroso. Ya han ido varias expediciones y han muerto o los han robado. Entonces es muy difícil, y cree que esta será la manera para lograr ese objetivo. Quieren encontrar el nacimiento del río Nilo, y pues vemos que es en una época donde todavía no se había volado, bueno, apenas había volado el avión de los hermanos Wright, y solo fueron como por 5 segundos en el aire. Les voy a poner aquí el dato. Pues fue bastante revolucionario, ¿no? Era algo que no se podía hacer. Y lo que no me gustó de este libro es que pues hay un cazador, y entonces pues ¿qué hacen los cazadores? Matan animales. Entonces eso es algo que no me gustó. O sea, de hecho estuve a punto de dejarlo precisamente por esto. Y también son súper racistas. Eso tampoco me gustó. A las tribus tratan muy mal, casi como animales, y entonces es algo que no está bastante bien. O sea, está muy mal de la época, pero que de todos modos el final se desarrolla de una forma así como emocionante, ¿no? Así como clásico de Julio Verne. Entonces este fue el primer libro que escribió, y pues salvo eso, pues está bien. Salvo eso, es que sí es muy grave. Bueno, ok. Tenemos aquí a Hotel Monstruo Bienvenidos. Este es de Verónica Murguía, con ilustraciones de Fabricio Vandenbroek. Y tenemos a la bruja vergona, que ha heredado un castillo que le dio su tío cuando murió. Entonces ella pues va muy contenta, y resulta que tiene un montón de deudas, y para que no le quiten el castillo y que no lo convierten en una tintorería, se les ha ocurrido a ella y a sus amigos convertirlo en un hotel, y pues lo van acondicionando para que así tenga los recursos para que no lo embarguen, porque le han dicho que lo van a el bosque lo van a convertir en un estacionamiento. Entonces pues no, ¿verdad? Que nadie quiere que pase eso. A ver, veremos qué tal le va con tus amigos. Me gusta este libro porque te enseña que la amistad está siempre presente mientras seas tú mismo y ser auténtico con tus creencias, ¿no? Entonces está súper genial. También tenemos Trucas de Juan Gedovius. Este libro es muy bonito porque solo con imágenes te da una historia que se puede prestar a varias interpretaciones. Y tenemos a Trucas, que es alguien que no se deja amedrentar y va a plasmar su imaginación y expresar todos sus sentimientos sin temor a nada. Es curioso y puede salir siempre adelante. Me encanta, creo que nos deja una gran enseñanza. Les recomiendo mucho a este autor porque valora mucho la inteligencia de sus lectores. También leí Aulilla de Verónica Murguía. Este libro me encantó. Podía sentirme con las descripciones que estaba en medio del desierto, podía sentir el calor, la sed. Entonces tenemos a una niña que nace en una pequeña comunidad del desierto de Irán. Ella nace con un defecto que no puede caminar bien, entonces como que eso causa una gran discriminación en su sociedad, en su contexto, y entonces no puede jugar con los niños y como que todo el mundo la rechaza, ¿no? Entonces crece un poco aislada, pero en compañía de su madre. Con ella van a estar cantando y haciendo las tareas domésticas, cuidando sus cabras. Pero su vida cambia cuando hay un viajero que
es encontrado en medio del desierto y con su caballo muerto, y lo llevan a cuidar allí en la comunidad, y resulta que se puede comunicar con él a través de los sueños. Entonces vemos esta magia blanca que va creciendo, va a emprender ella un viaje tanto mental como también físico, y el objetivo de ella será llegar a la playa, al mar, ver el mar, esa vastedad, ¿no? Entonces veremos este viaje que nos va a llevar por transformaciones, metamorfosis y un montón de símbolos y un montón de magia que me encantó, y creo que es muy profundo. Verónica es historiadora, entonces le da un toque genial, o sea, le da una elegancia a su escritura que vale mucho la pena seguir a esta escritora. Se lo recomiendo mucho. Y además ella hizo el diseño de la portada, tanto de... Aquí tenemos la mano de Aulilla y aquí. De hecho, así es como lo sentí cuando lo leí, como que eran acercamientos, y ya una vez terminado el texto era como ver todo, un todo. Entonces está genial. También leí El ataque de los zombies, parte 1500 de Raquel Castro. Esta es una colección de cuentos en la que tenemos zombies, a veces en sentido literal y en otro metafórico. Por ejemplo, el primer cuento es de una secretaria que nunca, solo está haciendo lo que su jefe le indica, pero sin pensar, sin tomar en cuenta de que se está destruyendo, de que está dando más de lo que debería, y pues nunca está renegando. Y eso, esa parte metafórica de los zombies, que son seres no pensantes, está divertida. Y me gustó el final de ese cuento. También tenemos a un niño que se lleva su zombie de regalo al kinder, y pues todo lo que se puedan imaginar, porque pues los zombies comen a otras personas, ¿no? Entonces está divertido. O también tenemos, este es un poquito más acá, ¿no? más serio, que es una muchacha que va a la torre latinoamericana y en el acuario la muerde una piraña. Entonces ella lo que empieza a hacer es comerse a aquellos hombres misóginos que empiezan a atacar ahí por la ciudad. Me recuerda como una heroína, y este enfoque que se le da a los zombies se los recomiendo también. También leí de la saga del viajero del tiempo de Alberto Chimal, que son una recopilación de microrelatos que son bastante breves, porque en principio fueron publicados en Twitter. Tiene muchísimos guiños a la literatura, y me gustaría en el futuro releerlo cuando ya haya leído más de estos libros, porque hay unas cosas que no entendí y otras que me hicieron reír. Entonces también está muy divertido, se me hace muy creativo este formato. Y tenemos Una tribu de Antonio Malpica. Este libro, al principio pensé como que hay un chafa de mi parte, pero pensé como que iba a ser de apaches o yo qué sé, pero no. Este libro es muy profundo, está basado en hechos reales, está basado en la comunidad de el Valle de Yosemite, se llaman Aguaneche. Un día en la oficina de Royal Robbins, que tiene una empresa textil y que también es amante del alpinismo, llega Don Connors. Él le entrega un cuaderno y le empieza a contar, ¿no?, que lo eligió a él porque sabe que respeta y tiene cierta ética en cuanto al alpinismo, y esto consiste en que cuando él va a subir una montaña, procura no lastimar la roca, porque pues sí podrías poner un montón de picos y romperla y poner así un montón de estructura y pues ya subir, ¿no? Pero dice, no, lo que tienes que hacer es ser respetuoso y que se conserve lo mejor, o sea, como si no hayas pasado por ahí, ¿no? Entonces tú lograste subir, pero no dañaste la naturaleza. Eso hace que creen cierta conexión, y vemos que le entrega este cuaderno en el que está la historia de su bisabuelo, y que era el hijo del jefe de esta tribu que habitaba en el Valle de Yosemite. Vamos a estar leyendo, o vamos a acompañar a Petirrojo durante su historia, y es una historia muy bonita. Nos enseña todas las tonterías y todo el abuso de poder que hacen ciertos grupos nada más para poder dominar. O sea, las guerras son tontas,
y los afectados son los locales, o sea, ni siquiera se quieren pelear entre ellos, pero los demás están desde un escritorio dando órdenes, mientras las personas que se están matando ni siquiera tienen un interés por hacerlo. Es bastante triste, pero nos enseña que como humanidad somos una sola tribu y es algo que me encanta, que habla de la hermandad, el amor para la naturaleza y también el logro que hizo Petirrojo, ¿no? Entonces es algo que me gustó mucho y que aprendí bastante. También leí Sombras de Identidad de Brandon Sanderson, que es la segunda parte de Nacidos de la Bruma. Aquí nos hablan un poquito más del compromiso de Watts y de su prometida, de Sterys. Entonces es alguien que la verdad a mí me encantó ese personaje porque es muy calculadora, te dice siempre los puntos que tiene que hacer, o sea, ella analiza las situaciones, no deja nada al azar. Entonces cuando ella va a planear algo, por ejemplo una fiesta o algún evento, lo que sea, siempre piensa lo peor que vaya a pasar y va a hacer algo para que no les vaya tan mal, ¿no? Entonces es algo que me encanta de Sterys. Vamos a ver a Marasi, que ya está trabajando más en campo, más que en la parte teórica, y cómo le va, porque pues la rechazan un poquito, porque no es pues por ser académica, y también porque creen que nada más porque es de la nobleza o porque tiene cierto contacto con Watts, no tiene tanto respeto, que en un ámbito que es mucho como que de ir desde abajo hasta arriba, ¿no? Wayne también, que la relación con Watts nos queda un poco más clara, vemos más su personalidad, vemos que es bien sinvergüencilla, entonces pasan bastante cosas curiosas. Y en este tenemos el problema principal, es un gobernador que es corrupto y que su hermano organiza una subasta y en ella van muchas personas de los bajos fondos y resulta que se mueren incluyendo el hermano. Entonces pues ahí descubren esa conexión y pues la gente pues arde Troya, ¿no? Porque dicen así, ¿cómo es posible que haya tanta corrupción en nuestro lugar y siga habiendo los impuestos tan altos? Y entonces vamos a ver si ocurre esta rebelión en contra del gobierno. También me gustó de este libro que salen dos personajes, uno que no me esperaba que saliera, nadie se esperaba, bueno, yo no lo esperaba, y así como que fue muy grato, y otro que ya conocía y que extrañaba y que me gustó que saliera aquí, pero que vemos que está pasando, ¿no? Que todos los engaños que hay detrás y pues le rompen el corazón, ¿no? Les recomiendo también esta trilogía, ya voy en el tercer libro y veremos qué tal va. También leí El espejo en el espejo de Mijael Ende. Este también es una colección de cuentos, son 12 cuentos, son bastante introspectivos. El título toma de lo que tú ves cuando pones un espejo delante del otro, se va viendo esas repeticiones. Entonces así son los cuentos, están inspirados en ese concepto. Entonces a veces que los vas a ver desde dentro, desde fuera, todos están conectados por algún elemento que tienes que localizar, que puedes localizar, que a veces es mínimo, pero que allí está. Y son bastante interesantes. A mí se me hizo como leer a Borges. Son bastante raros estos cuentos. Tal vez algunos un poquito difíciles de leer. Hay unos que me tuve que regresar otra vez porque ¿qué está pasando? Tenemos, por ejemplo, a un estudiante que está repasando relatividad. Entonces, este estudiante está en la noche y no lo entiende, ¿no? Y pues empieza a hablar con el mayordomo donde vive, así como tomándose un descanso, y pues empieza a hablar de un montón de cosas bien curiosas, por ejemplo, que no tiene caso empezar una acción porque al fin y al cabo el caos va a crecer más, ¿no? Si él se pone a trabajar, entonces que mejor que es dejarlo todo allí, pero al mismo tiempo todos tenemos que hacer lo que está en nuestra parte para poner orden en el universo. Así que pues es mejor empezar, ¿no? Entonces son muchas cosas bastante profundas, bastante interesante y me gusta. De hecho hay muchas cosas que te enseña este libro que es como que si lo dejas todo para después, si dejas tu felicidad para después, puede que ya nunca la alcances. Como que hay que vivir también el presente, como que no hay que seguir todas las reglas porque hay veces que no tienen sentido y que
y que te estás perdiendo de mucho. Por ejemplo, hay otro de un bailarín que está frente a un telón negro, ¿no? Y entonces está esperando el sonido del timbal para él salir de escena. Y al principio está como muy emocionado, cómo será el escenario y cómo lo van a recibir, los aplausos. Pero después, como no escucha nada, se empieza a sentir esa incertidumbre y dice como que me están tomando por tonto, porque no me están tomando en cuenta. Y después cómo se va viniendo todos esos pensamientos, ¿no? Hasta que ya siente una gran decepción, frustración y ya empieza hasta a olvidar los pasos y todo esperando la señal que tal vez nunca llegue. Entonces también como que me hace reflexionar y me hace sentir muy identificada de cosas que nada más estás esperando a que te lleguen de más allá en lugar de tú ponerte en acción para hacer las cosas. Les recomiendo también mucho este libro, me encantó. Y por último, estuve leyendo también de Amparo Dávila, El huésped y otros relatos siniestros, que también son cuentos. Estos son 14 cuentos. También son súper interesantes. Las ilustraciones te resumen súper bien el cuento y me gustaron mucho. Están a la par. Creo que habla mucho acerca de la frustración que tienen las mujeres por el contexto del hogar, cómo no se podían desarrollar mentalmente porque no les daban la educación, no les daban los trabajos, esa rutina que tenían día a día de solo estar haciendo las mismas cosas, cómo te va carcomiendo la cabeza, cómo se va abriendo un hueco en tu mente y la llenan por medio de la locura. En principio me asustó encontrar ese significado, pero ya repasando un poquito empieza la dedicatoria y dice: a Amparo Dávila y a las mujeres mexicanas que sepan traspasar el claustro de lo real. Tenemos un montón de personajes interesantes. Empezamos con, es el primer cuento. O sea, yo estaba como que puedo escuchar en mis pesadillas esos chillidos, ¿no? O sea, es tan gráfico, es genial sus descripciones. Creo que son muy siniestras y te quedan así como que todas grabadas. Tenemos a la pérdida, la muerte, como que esa codependencia y esa dependencia, que el vacío que te deja no saber qué hacer después de esto. También tenemos alguno que otro psicopatía, personas buenas que ayudan a los demás, pero que en el fondo tal vez han asesinado a varias personas. Entonces creo que es un libro muy recomendable, sobre todo para esta época, porque te causan escalofríos y las descripciones son geniales. Entonces voy a buscar más libros de esta autora para poderme sentir totalmente asustada. Entonces hasta aquí mis lecturas. De belleza. Miren, todos estos son los que leí. Espero que les haya gustado mucho este video. Espero que les guste alguno de estos libros. Y escríbanme en los comentarios si quieren una reseña de alguno que les haya llamado más la atención o que quieran saber más acerca de él. Voy a estar en Morelia y también en el Zócalo. El 7 de octubre voy a estar en el Zócalo en la Feria del Libro. Voy a estar en la FIL de Guadalajara. Me dicen en los comentarios si van a estar por ahí. Entonces allí nos vemos. Me saludan si nos encontramos. Y hasta aquí el video de hoy. Libelesa, les mando un gran abrazo y una gran tormenta se ha llegado hasta allá afuera. Entonces tómense un chocolatito caliente. Nos seguimos viendo y auf Wiedersehen. Como pueden ver, leí bastantes libros y espero seguir leyendo muchos más en este octubre. El libro del sepultar. El libro que utilizan para aprender a sepultar muertos. Trágicas noticias hoy. 120 muertos en una marejada en ¿Qué? En Francia.